Una de las cosas del circuito infrared es que su voltaje va en directo. Es decir, que si vemos eh, el circuito va por acá, sus resistencias las tienes que agregar. Entonces, más bien, están en paralelo. Entonces, va a avanzar tu corriente, va a directamente tu voltaje. Imaginemos aquí que va entrando de acá y va. A diferencia de el circuito en serie, es que aquí la corriente o la intensidad de la corriente, esta se va a diferir en las resistencias. Un ejemplo, si metiéramos 30, serían, serían metemos 30 serían 10, de aquí corta, se va a la mitad, corta y se va, aquí llega, corta y ya el sobrante ya es lo que quedaría aquí. Si nosotros tuviéramos más resistencias, entonces pues, la intensidad se tendría que dividir, partir más bien, entre la resistencia. Bueno, eso es todo, profesor. Mi nombre es Rodrigo Iván Vallacaña, del grupo 4MU. Bueno, la primera pregunta que nos refiere es, ¿qué es la corriente alterna? Esto, esto es simplemente es energía que está variando conforme a ondas. En este sentido, y tenemos nuestra energía entrando y va variando conforme al tiempo y esto ocasiona que genere un periodo que se va a convertir en una frecuencia, ya que el periodo más adelante se va a repetir. Bueno, si bien aquí tenemos un circuito que está, bueno, es el circuito de energía alterna, donde directamente nos dice que la señal de corriente varía en el tiempo y esto es lo que hace que nos genere el periodo. Y otra característica es lo del periodo. Este es el circuito donde va a entrar nuestra energía. Tenemos un inductor y un capacitor y la resistencia, en donde el capacitor va a ganar la energía y este que es el inductor, igual va a generar un campo magnético, pero solamente eh, eh, cuando le esté llegando una energía eléctrica y eso va a hacer que el circuito, bueno, este tipo de energía alterna es la que, un ejemplo, por ejemplo, que nos llega a nuestra casa, ya que desde la generación de, de las plantas de energía, que es, por ejemplo, una energía de diésel, una planta de diésel en donde ocupa los motores para generar energía. Esta llega en, una, en un alto voltaje, entonces lo que va a ocurrir es que van a poner transformadores para generar más amplitud que pueda viajar a través eh, pues sí, a través de cables, bueno, de torres, perdón, para después llegar a la ciudad, en donde va a bajar su energía y después de ahí va a aún más llegar a otro transformador para bajar más la energía y es donde todo va a acabar en nuestros domicilios. Bien, ahora veamos la segunda pregunta, que es ¿qué es la corriente continua o directa? Bueno, esta es bueno, en primer lugar, vamos a definir cómo es
la corriente. En este caso, esta no varía en función del tiempo, bueno, en función del tiempo, nada más, nada más tiene una sola magnitud y un solo sentido. En este caso, en el circuito, aquí tenemos la batería, en que no va a ser mayor a 12 volts. La ventaja de tener este tipo de corriente es que podemos almacenar esa energía a diferencia de la corriente alterna. Entonces, por ejemplo, aquí ya cuando empezamos a alimentar nuestro circuito, esto lo que va a hacer, siempre va a viajar a un solo sentido. En este caso puede ir hacia acá o, eh, y, o de igual manera, ¿no? ¿Qué otra cosa? Igual viaja en un sentido. La ventaja es que podemos almacenar este tipo de energía. Una desventaja es que no nos da mucho voltaje. Entonces, este tipo de energía eh, puede almacenar, pero no se puede utilizar para cosas que requieran un mayor voltaje, como por ejemplo los motores o un transformador. Entonces, por ejemplo, es producida por las baterías, los dínamos o las fuentes solares. Otra pregunta que nos referencia es ¿qué es la corriente eléctrica? En este caso, dice que es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo o en un ciclo cerrado. En este caso, los electrones, como son negativos, el sentido siempre va a ir de los electrones, como son menos pesados, a los protones, siempre va a ir por ley de atracción, de que los negativos siempre van a ir hacia los positivos. Entonces, en este caso, aquí está la fuente de energía, que es la batería. Esta batería se va aquí tenemos que de este lado es positivo, negativo, estos son los electrones, y entonces el circuito lo que está haciendo es, más bien, está indicando que los electrones están yendo hacia el sentido positivo, generando así una corriente eléctrica dentro de este circuito. Bien, ahora veremos qué es el voltaje y nos dice que es la diferencia de esto a qué refiere. Bueno, si sabemos que tienen la electricidad, pues tener voltaje es que podemos generar un trabajo. Entonces, esto es equivalente a que un joule sobre un coulomb sea igual a un. Una de las cosas que nos dice es que puede diferenciar bueno, puede diferenciar, es diferencial de potencial eléctrico. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Nuestra corriente que se maneja para que llegue a nuestra casa es 220. Acá podemos ver de que este es nuestro alimentador, que es el poste, llega a nuestros medidores con la corriente de 220 y esta se pasa a una caja de seguridad, que aquí igual llegaría a 220 y de aquí hacia tus conexiones de tu casa, por ejemplo, un contacto o ya toda tu instalación, más bien todo tu circuito, estaría manejando a 125 volts. ¿Esto por qué? Porque muchos aparatos no tienen la capacidad de resistir este voltaje. Ya vienen con un tipo de resistencia para esto. Entonces, no puedes meterle 220 porque se estaría diferenciando mucho tu energía o estaría más bien elevando más de lo que aguantaría tu voltaje. Entonces, de aquí llegaría de 220 a en este caso, una estación que es casera, bueno, no casera, que es de domiciliaria, es de 220, pasa aquí en los medidores, de aquí sale igual a 220 y de aquí ya debes de hacer tu
instalación para que con tu fase que llega a 220 con tu neutro, entonces debe de llegar aquí a 125 para todo tu circuito de tu casa. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una serie. Este tipo de circuitos, la resistencia se conectan continuamente. Quiere decir que va a tener el mismo potencial, y este va a estar continuamente en energía, va a estar continua. Y aquí lo que va a hacer es de que su voltaje, en este, un ejemplo, bueno, aquí vamos a hacer eh, que se conecta continuamente. En este caso, nosotros tenemos un circuito con un valor de 5 volts, en donde la continua, y vemos que tenemos la resistencia. Entonces, para este tipo de circuitos, el voltaje va a ser repartido en las resistencias. La corriente eléctrica, esa va a ser continua. ¿Qué pasa si nosotros llegáramos a... si nosotros llegáramos a estar en cualquier uno de estos puntos, lo que va a pasar es que el circuito va a fallar, porque como está continuamente y nosotros ya cortamos ya de estos lados, pues ya no va a llegar hasta. Entonces, si nosotros llegamos a cortar aquí, pues ya no, si nos cortamos aquí, ya no estaría llegando la energía hasta acá, ya no podría recuperar el circuito. Bueno, tenemos un modelo. Esto que, bueno, a diferencia de Pino, es en serie, perdón, es que en este nosotros vamos a tener un voltaje y una corriente. Aquí lo que nos dice es de que si nosotros variamos y se llegara a, no sé, dañar esta resistencia, no va a afectar a ninguna de estas dos, porque tu voltaje, como bien lo indica aquí, viene directamente. Entonces aquí, si se llega a dañar, no hay problema, queda es continuo. Aquí de este lado se pasaría hasta acá todo el voltaje y regresa. Y ahí estaría completando el circuito y nada más tendría, en este sentido tendría que arreglarse. Bueno, aquí nos está indicando que la resistencia es un impedimento para que la gente llegue llegue directamente. En este caso, un ejemplo, aquí está entrando el voltaje, la corriente va en dirección allá, tenemos una resistencia, aquí están los electrones que están resistiendo este voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a generar luz focal. Entonces, nos dice que las resistencias nos sirven para limitar, controlar el voltaje y la energía. Las unidades de la resistencia son los ohms. Bueno, aquí lo que vemos, vamos a ver cómo está comportando el voltaje. En este caso nosotros tenemos un voltaje de 20 volts en una base de 10, 25. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? El voltaje en este tipo de circuitos va a hacer que se distribuya la resistencia. En este caso, nosotros si llegáramos a tener 100, 50 volts, siempre se va a distribuir entre el número de resistencias que haya dentro de este arreglo. Entonces, un claro ejemplo es esto. Pero si nosotros llegáramos
otra resistencia. Entonces, aquí sería otro, tendría que distribuir acá 5 por acá, que nos dé la suma. Y ahora, bueno, nuestra corriente va a ser continua. En este caso, nos metemos aquí una corriente de 5 amperes, la misma corriente va a llegar a todos estos y va a... ¿Esto por qué? Porque es continua aquí, una- de igual manera, nosotros llevamos aquí, tendría todo el circuito y ya no serviría.